Hola, buenas tardes. Bienvenidas a nuestra cuarta clase de Celebremos la recuperación de la codependencia. Estamos entrando en la promesa número 4. Todo el año pasado estuvimos trabajando, invirtiendo bastante tiempo, esfuerzo, dedicación, lágrimas, risas, a analizar la fuente de nuestras heridas, de nuestras conductas, por qué nos habíamos estado comportando así, qué es lo que verdaderamente nos duele, qué es lo que verdaderamente buscamos. Invertimos bastante tiempo. Ahorita quisiera empezar esta promesa con un resumen, unas preguntas que nos van a ayudar a resumir el cómo se desarrollaron nuestras conductas. Entonces voy a estar leyéndoles las preguntas y ustedes pueden ir analizando de manera breve las respuestas. No se trata de clavarnos en lo que pasó, sino hacer más bien como un autoanálisis, como una introspección básica para darle sentido a esta promesa en específico, que es continuación, por supuesto, de la promesa 3. La primera pregunta: ¿dónde aprendí a mirar para otro lado cuando yo y u otras personas eran objeto de abuso o negligencia, y por qué? Es decir, ese patrón de codependencia, de permitir maltrato, ese patrón de codependencia, de soportar situaciones extremas, ignorándolas, negándolas o siendo negligentes a nuestras necesidades personales, no es algo que aprendimos ahorita. El poder identificar dónde lo aprendí, dónde aprendí a dejar que me trataran mal, es muy relevante, porque eso me va a dar la pauta para yo poder ejercer un cambio real, un cambio permanente. Otra pregunta: ¿quién? Está hablando que identifiques a alguien. Durante mi infancia mostró esas conductas o me enseñó a no expresar o compartir mis sentimientos al respecto. Aquí sí se trata de ubicar en específico a alguien en nuestra infancia a quien estamos imitando. O sea, ¿quién me enseñó a callar, a soportar? ¿Quién me enseñó a ser pasiva o a ser agresiva? Depende de cómo yo sea, ¿no? A no enfrentar los problemas, a no compartir mis sentimientos. Eso lo aprendimos de alguien. Todo comportamiento es aprendido. Otra pregunta: ¿dónde aprendí que evadir a los demás era más seguro que involucrarme? Y esta es una característica básica de la codependencia. Parte de esa negación en la que nos mantenemos nos impulsa a aislarnos, nos lleva a no querer dar explicaciones, como algo dentro de nosotros nos dice o sabe que estamos mal. El no involucrarnos aparentemente nos da seguridad, pero es algo que también aprendimos. ¿Dónde lo aprendimos? A lo mejor cuando éramos chicas, en la escuela, a aislarnos de los compañeros agresivos que nos hacían bullying, o de nuestros hermanos porque eran muy dominantes, o teníamos padres dominantes a los que no les podíamos decir nada. Entonces simplemente nos manteníamos obedientes y sumisos para, como ya lo hemos hablado en otras clases, mantener la paz a toda costa. Eso lo aprendimos en algún lugar. O en el peor de los casos, alguien nos dio el consejo. ¿Cuántas de nosotras no hemos escuchado: calladita me veo más bonita? Sí, esa es una gran mentira. ¿Por qué? Porque eso es lo que está enseñando. Aíslate, cállate, mantente presente sin molestar, sin decir, sin ser tú. Entonces, vayamos ubicando cómo es que se desarrollaron estas conductas como parte de nuestro estilo de vida. Otra pregunta:
cuándo, dónde y cómo aprendí a negar mis propias ideas, sentimientos y necesidades por el bien de los demás, o por el contrario, a ser el centro del universo, ¿no? A exigir que el mundo girara a mi alrededor. Hay un lugar, hay una circunstancia, hay una etapa de nuestra vida donde nosotros aprendimos eso, que era mejor sacrificarnos a tal grado de desaparecer del mapa, ¿no? O sea, no me refiero a un sacrificio empático, a, a dar la mano, a ir la milla extra. Me refiero a negar mis propias necesidades por el bien de los demás, por quedar bien, por ser aceptada, ¿no? Porque me valoraran. O bien a ser una mujer dominante, llamar la atención. O sea, el hecho de exigir que el mundo gire alrededor de ti no significa que seas una persona agresiva, demandante. Puede ser también en el sentido de víctima. O sea, y hay veces que lo he visto mucho en grupos, ¿no? En grupos de terapia, que una mujer está contando a lo mejor su situación, su dificultad, su enfermedad, pero luego aparece otra que dice, no, es que no sabes lo que me ha pasado a mí. Y entonces su dolor, su enfermedad tiene que ser más grande que la otra. Entonces hay aquí un enfoque de querer ser el centro, de querer ser la más doliente o a la que compadecen más o la que provoca más lástima, ¿no? Entonces, ¿dónde aprendimos eso? Recordemos que lo que somos hoy es resultado de lo que fuimos ayer. Siguiente pregunta. ¿Cómo aprendí a permitir que una conducta negligente o abusiva fuera manifestada hacia mí? Aquí ya está hablando de algo mucho más específico. ¿Cómo permití que una conducta abusiva fuera manifestada hacia mí? Sabemos que lo que les he dicho muchas veces, el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. ¿Cómo aprendí a ser cobarde o cómo aprendí a resistir el abuso? A lo mejor cuando chicas no teníamos nadie que nos defendiera, orábamos, a lo mejor sí conocíamos a Dios, orábamos, Señor, que la situación cambie, Señor, haz que mis papás cambien, que te conozcan, etcétera. Pero ya a lo mejor crecimos, esa situación no se solucionó de una u otra forma, salimos de ese núcleo familiar, pero ahora como adultas nos encontramos en algo muy similar, cuando ya tenemos la posibilidad de elegir, pero es que lo aprendí, o sea, lo aprendí. Exactamente. No es algo que surge de la nada, sino es algo a lo que nos habituamos, nos familiarizamos y aun cuando no está, y es bueno que no esté una conducta abusiva sobre nosotros, por el puro hecho de habernos familiarizado tanto, vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir a sentirnos atraídas por esos ambientes que nos hacen sentir en casa. Es lo que la Biblia llama como cadenas generacionales. 2, 3, hasta la cuarta generación, podemos encontrar patrones de conducta codependiente hiladas a un dependiente, ya sea del alcohol, de la droga, del el abuso, el mal uso del dinero. También hay una dependencia al dinero, etcétera. O sea, ¿cómo aprendí a permitir eso? Todo tiene un origen. Que el Espíritu Santo en esta hora esté mostrándoles esas imágenes específicas en que ustedes dijeron, ok, esto me funciona, entonces lo voy a repetir. Y por último, una pregunta que resume puede ser, ¿dónde y cómo aprendí que tener una relación me completaría? Y esta es una pregunta reveladora. Muchas veces las relaciones de pareja las
romantizamos y decimos, no, es que él es mi media naranja. Entonces, ¿qué pasa si no está tu media naranja? Pues que eres la mitad y si eres la mitad de la mitad no es nada, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que nos sentimos o creemos que el tener a alguien nos completa cuando es una tremenda mentira. O sea, el Señor no hizo medias personas. El Señor crea personas únicas, únicas en todos los aspectos, en el físico, en la personalidad, en las características, en los talentos. Entonces ya somos unas personas completas, no somos medias naranjas. Pero lo aprendí. Seguramente alguien en la familia, alguien en la escuela nos enseñó eso, que ahora está afectando nuestra autoestima, el autoconcepto, la autovalía, porque creemos que si una relación en la que estamos involucradas no está bien, no está sana, entonces estamos incompletas y no podemos estar solas y tenemos un gran pavor a estar solas, ¿no? Entonces de ahí viene, eso es como un resumen. Todo este análisis requiere mucho trabajo, ya lo hicimos el año pasado, las que estuvieron en el grupo, pero para las que no, esto es algo que se presenta solamente para darnos una idea de por qué estamos actuando bajo esa tendencia codependiente durante tanto tiempo. Entonces ya más o menos tenemos una idea, podemos decir y reconocer de lo que el Señor nos hace libre, recordando la promesa del día martes anterior. Recordamos que Dios nos enseña una nueva libertad de esas viejas creencias. ¿Se acuerdan que hablábamos de Isaías y cómo era necesario enderezar nuestras creencias, verdad? Esa libertad en Cristo ya ha quitado la carga, o sea, ya ha quitado toda culpa, toda preocupación y todo ese peso de nuestro pasado, el peso de nuestros pecados. Hablábamos la clase pasada. Sin embargo, una vez libres, necesitamos aprender a caminar, a vivir esa libertad que ya se nos ha otorgado. El lema de la clase pasada era, conozco una nueva libertad. Y el versículo clave era, si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas son palabras de Jesús en el libro de Juan 8:31. Entonces, todo ese pasado, todo eso que aprendimos en el pasado, que era erróneo, que era destructivo, que estaba torcido, como dice la escritura, el Señor nos da libertad. Al hacer ese sacrificio en la cruz, al venir, caminar, morir por nosotros en la cruz, derramar su sangre, Él lleva toda esta cautividad que entendíamos, nuestra enfermedad, nuestra adicción al pecado, nuestros hábitos codependientes como ese pecado. Él nos da libertad, pero ¿qué hace la persona cuando se le quita ese peso de encima? Sí, ya está libre del peso, ya está libre de la culpa, pero pues necesita avanzar. No se puede quedar ahí en esa libertad paralizada o asustada. Tenemos que seguir caminando y por eso la promesa número 4 confirma, hey, avanza, Dios ha roto mis ataduras. Claudia, avanza, Dios ya rompió mis cadenas. Es decir, la libertad está, la libertad ya nos la dio el Señor cuando creímos en Él. Sin embargo, hay veces que sentimos que aún estamos atadas a viejos hábitos, a viejos pensamientos. Y ahí es donde el Señor nos recuerda en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir este texto? Que una vez que nosotros somos libertadas por el Señor, una vez que nosotros conocemos esa nueva libertad, que nos damos cuenta que mucho de lo que hemos creído no es real, no es verdadero, de acuerdo a la palabra de Dios, hay una carrera que está delante de nosotros que es importante que la atravesemos. Una carrera por delante, pero hay cosas que nos corresponden a nosotros. Despojarnos, correr y enfocarnos. El Señor ya lo dijo para aquellas que quieren retener las ataduras, ¿no? Lo dijo en Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El Señor hace mención de estas mismas palabras. Él quita la carga, rompe el yugo y se desintegra, o sea, no te lo jala. El Señor no jala esas ataduras de tu cuello, Él las desintegra, ¿sí? Un proceso de descomposición a causa de la unción, de tu cercanía con el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a correr esa carrera? Enfocándote en Jesús. Mientras más te enfocas en Jesús como el autor, el consumador de tu fe, esas ataduras se van desvaneciendo. Para unas de nosotras, la libertad se dio de una manera milagrosa, instantánea, en el momento del toque del Espíritu Santo, pero para otras no, y no podemos comparar el proceso de liberación de una con la otra. Cada una de nosotras tenemos nuestro propio ritmo de crecimiento. Las heridas de cada una son distintas y la percepción y el peso que cada una tenemos con las heridas del pasado son distintas. Es por eso que este paso nos motiva a reconocer, a decidir que depende de nosotros ese despojo. O sea, la manera en que Koda lo expresa es: me libero de las preocupaciones, de las culpas y del remordimiento. O sea, fíjense las tres cosas que Hebreos dice que es el pecado que nos asedia, el peso, ¿no? Las preocupaciones son un peso, las culpas también son un peso, y el remordimiento del pecado que nos asedia, tanto del pasado, o sea, que me causa en el pasado, y el presente. Esta promesa 4 nos recuerda que nosotros podemos vencer eso. Nosotros podemos ser libres de la preocupación, de las culpas, del remordimiento, y la segunda parte de la promesa, estar suficientemente alerta para no permitir que se repitan. Que esa es la gran promesa de la libertad en Cristo, que es una libertad permanente. No es un descanso a nuestra aflicción, no es una tregua. La libertad en Cristo no es una tregua, no es algo temporal, a menos que nosotros decidamos regresar a vivir en el pasado del cual Él nos sacó, pero ya es una decisión propia. Entonces vamos a analizar un poquito este texto que nos da luz en cuanto a
mantener esa libertad. ¿Con qué empieza? Con una gran nube de testigos. Y vamos a hacer esta actividad en tu mente o en una hoja con un lápiz. Dibuja estos 6 círculos, ¿no? Hay un círculo grande en el centro y hay varios círculos alrededor. ¿Cuál es tu círculo de influencia? Obviamente tú estás en el medio porque tú eres la persona que está haciendo este trabajo, la persona que quiere un cambio, que quiere mantener una libertad y la persona que reconoce su área de cautividad. Entonces vas a poner tu nombre en el centro y vas a poner esa área que te mantiene cautiva. A lo mejor una preocupación sobre el futuro, una preocupación financiera, le tengo miedo a la pobreza, le tengo miedo a estar sola, tengo miedo a, etcétera, a que mi familia se destruya, a tener una relación extramarital, lo que ustedes tengan, a ser despreciada, a no ser amada, la preocupación, el temor que tengan, lo ponen ahí. O sea, tu nombre y tu preocupación. Y alrededor vas a ponerle nombre a cada uno de esos círculos de las personas a las que más influyes. Puede ser tus hijos, tus padres, tus compañeros de trabajo, tus hermanos de la iglesia. Tú sabes quiénes son las personas que están cerca de ti. Entonces ya una vez ubicándote en el centro con esa área de cautividad y a las personas a quien tú influencias, no las que influencian sobre ti, sino las que dependen de ti, eh, quiero que te preguntes, ¿qué legado les estás dejando en cuanto a esa área de cautividad? Porque hablábamos la semana pasada que cada área de preocupación genera en nosotros una actitud, un hábito compulsivo, ¿verdad? Entonces, cuando estas personas a las que tú influencias te ven actuar en función de esa cautividad, que por fe y en el nombre de Jesús ya conocemos una nueva libertad, ¿qué es lo que les estás enseñando? O sea, nuestra primera slide decía que hay cosas que nosotros aprendimos de alguien, ¿verdad? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué estás enseñando tú con tu manera de actuar, con tu manera de enfrentar la vida, con tu manera, a lo mejor de no enfrentar la vida, de huir de ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás enseñando? Entonces, si requieres unos minutos más, está bien. Detén la grabación, escribe, analiza, o si lo quieres hacer después también, pero haz el ejercicio a fin de que puedas darle sentido a la promesa 4, ¿ok? Entonces, una vez que identifiques tu nube de testigos, como dice Hebreos 12:1, vamos a ver cómo nos explica el escritor que podemos mantener nuestra libertad, esa libertad que Cristo ya nos dio. Y hay 5 verbos claves, perdóname, 3 verbos claves que vamos a analizar aquí. Despojémonos, 1. Corramos, 2. Puestos. Despojarse. De acuerdo al diccionario, despojarse significa renunciar a algo de manera voluntaria, desprenderse, prescindir. ¿De qué nos vamos a desprender? De las preocupaciones, de aquello que no tenemos control, de aquello que no podemos cambiar, de las culpas, de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones o de la falta de decisión tal vez, que ya es una decisión en sí, ¿verdad? No hacer algo que queremos, que sabemos que es sano, que es correcto, es también decidir, decido no hacerlo, decido posponerlo. Entonces, despojarse es despojarse de esa culpa.
sea, renunciar a sentirte culpable ya, a darle cabida en tu mente a esos pensamientos intrusivos que te recuerdan lo que perdiste o que te recuerdan que pudieras estar mejor. Y aquí viene el gran fantasma del hubiera, ¿no? Le llamo un fantasma. ¿Por qué? Porque está como asediándonos. Si hubieras hecho, si hubieras dicho, si hubieras movido, si hubieras, o sea, el hubiera. Eso no existe. Ni la preocupación, ni la culpa, ni el remordimiento son cosas reales en las que puedas basar tu vida, porque todo está en tu mente. Esa es la verdadera batalla, de que te dejes llevar o te despojes de eso. Dice la escritura del pecado que nos asedia, del peso y del pecado. O sea, hay cosas que por sí solas son pesadas, pero hay cosas que son hábitos que nos llevan a la enfermedad, como lo habíamos estado platicando, y nos hacen cautivas. Entonces el Señor dice, ya te liberté, despójate. Ya te di mi gracia, camina en ella. Corre, ¿no? Ese es el otro verbo. ¿Qué es correr? Fíjense que en la vida había buscado el significado de correr, pero significa andar rápidamente y con tanto impulso que en un paso y el siguiente los pies quedan por un momento en el aire. O sea, no estás caminando nada más, simplemente viendo el paisaje, no, corres, o sea, te apresuras, tienes un impulso hacia un lugar. Estás corriendo hacia un lugar, no estás corriendo dando vueltas o brincoteando, o sea, estás corriendo con una dirección. Para mantenernos en libertad es imprescindible tener una dirección hacia dónde vamos. Y por eso la escritura en su tercer directiva nos dice puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe. Entonces, ¿qué significa colocar nuestro enfoque? Depositar el enfoque en Jesús como fuente y fin de esa libertad. Fuente y fin. No es como que me la dio y ya yo hago con él lo que yo quiera, lo que yo piense que está bien. Aquí mis chicharrones truenan, bla, bla, bla. No. Nos vamos a enfocar como que Él nos la dio y como quien nos enseña a vivirla y a mantenerla. Evidentemente, si nosotros tenemos una situación de codependencia en nuestro presente, es porque nos hemos desviado, hemos torcido el camino, como lo leíamos la vez pasada. Enderezad vuestras veredas, enderezad vuestras sendas, ¿no? Todo monte se ha bajado, todo valle se ha alzado y lo torcido se enderece, decía la escritura en Isaías. Entonces es lo que dice el Señor. Él es nuestra fuente y Él es nuestro fin. O sea, Él nos enseña la verdad. Permaneciendo en esa verdad es que nosotros vamos a mantener esa libertad que Él mismo nos da. Y eso es un asunto diario. Diariamente nosotros tenemos decisiones que tomar, pero depende de nosotros tomarlas basadas en nuestra fe o en nuestra codependencia. La codependencia nos mantiene atadas a un patrón de comportamiento insano, a un patrón que nos hace sufrir, nos hace esperar en aquello que es falso, recordamos. Nos hace atarnos a viejas culpas, a innumerables preocupaciones. Acuérdense, el codependiente siempre va a estar al pendiente que si tomó, que si fumó, que si habló con la otra mujer, que si ustedes nombren, que si se gastó el dinero, o sea, controlando
preocupándose por el comportamiento de los otros en lugar del propio. La preocupación de que si estoy haciendo lo bueno, estoy haciendo lo malo, qué va a decir de mí, le va a parecer, le va a gustar la comida, no le va a gustar la comida, o sea, la preocupación constante, cómo me veo, le va a gustar o no le va a gustar mi ropa. Y también nos mantiene atadas al peso de la vida, al dolor temporal. Sabemos que todo lo que vivimos es temporal. Todo, absolutamente lo que vivimos es temporal. Hace un mes, si estabas de vacaciones, pues ya pasó, ya pasó, ya pasaron las vacaciones. O hace un mes, si estabas en una jornada laboral mayor a las 10 horas, pues ya pasó, fue hace un mes. Si estabas sana y ahora estás enferma, pues también la salud y la enfermedad son temporales. Todo es temporal y a veces eso carga nuestras vidas. Entonces esa codependencia nos aferra a lo que no podemos controlar con una falsa idea de que sí lo podemos controlar. Sin embargo, la fe genuina, por otra parte, nos mantiene conscientes, es decir, libres. Aquí la clave está en la conciencia. Nuestra libertad como mujeres se mantiene mientras somos conscientes de despojarnos, de correr la carrera, de poner los ojos en Jesús, de saber en quién estamos confiando. Dice la palabra, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús era consciente, el ejemplo del día de hoy es Jesús. Él era consciente del dolor que iba a requerir atravesar toda la ida al monte cargando, ser crucificado, toda la carrilla, todo el bullying, toda la cuestión de cada uno de sus líderes. O sea, todo lo que es el oprobio, oprobio significa vergüenza, ¿no? Él menospreció esa vergüenza. ¿Por qué? Porque él tuvo ese gozo puesto delante de él. Él fue consciente de lo que iba a atravesar, de que lo iban a rechazar, de que no le iban a creer, pero aún así se mantuvo firme, consciente en que la decisión que él había tomado tenía un precio, tenía un costo. Todas las decisiones diarias que tomamos tienen una consecuencia. Si están basadas en la codependencia, ya saben que es frustración el resultado. Si están basadas en la fe, ya saben que lo van a hacer en esperanza, en una fe genuina en Jesús, ¿verdad? No una fe falsa en la otra persona, en la relación, en el grupo de amigos, en la comunidad a la que asisto. No, una fe genuina nos mantiene conscientes de hacia dónde vamos y el precio que estamos pagando. Decía Barry Umbra, creo que se llama, ¿no? No tomes decisiones permanentes basadas en un dolor temporal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar decisiones permanentes basadas en la fe, en la visión de a dónde estoy yendo. No importa lo que me cueste, o sea, si yo quiero bajar de peso, no importa que vaya a dejar de comer donas o burritos, ¿no? Lo que a mí más me encanta, ¿no? La tortilla de harina, o sea, no importa. ¿Qué es lo que quiero? Bajar de peso. O quiero tener un título de una carrera técnica porque quiero aprender a sacar sangre.
en el hospital. Ah, pues no importa, trabajo, tengo hijos, tengo familia, pero me voy a sacrificar mi sueño durante 2 años o 3 o 4 para ese título y al final del túnel, o sea, al final de ese proceso, yo voy a tener eso que quiero, eso que anhelo, esa área en la que quiero servir. O sea, puestos los ojos en Jesús, que Él me va a fortalecer, poniendo el gozo delante de mí, o sea, como lo hizo Jesús. ¿Qué es lo que lo motivó a Él a atravesar? Aquí la escritura lo dice, el gozo de ser ese puente, esa puerta, la puerta a las ovejas, dice la escritura que Él es la puerta a las ovejas para la salvación de la humanidad. Ese era el gozo de Jesús, por eso Él se dispuso, no importa, o sea, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero. Y accedió, y lo hizo, y sufrió. Yo no puedo ni imaginarme el sufrimiento que nuestro Señor tuvo que atravesar para que yo hoy tuviera esa libertad de la que estamos hablando aquí de manera intelectual, ¿no? Entonces, dejar la codependencia, el Señor ya te hace libre. Cuando tú crees en Él, ya te hace libre, pero requiere un esfuerzo propio. Requiere que nos despojemos de esos hábitos y que tengamos un enfoque. No nada más, sí, ya, voy a cerrar esta relación, voy a cortar, voy a divorciarme o voy a salir del país, ¿no? Que esa es otra cosa, un tío siempre me dijo, no importa el país donde te vayas, tus problemas, mientras no los resuelvas, irán contigo. Y así es. O sea, no importa poner tierra de por medio a veces, si no se resuelve internamente la raíz de nuestra situación. No importa que te vayas a vivir al otro lado de la ciudad, si no se resuelve la raíz, volvemos a caer a donde mismo, ¿no? Entonces la pregunta clave, ¿cómo te ves en un futuro? Yo le puse 3 años al azar, pueden ser 4, pueden ser 5. ¿Cómo te ves en 3 años? A lo mejor es difícil contestar eso. No tienes una visión clara. Ok, ¿cómo te quisieras ver? Si no tienes una visión de cómo te ves, cómo te quisieras ver, cómo te quieres ver, medita un poco. ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto esto? Porque la decisión que tomes hoy en cuanto a esos remordimientos, esas culpas, esas preocupaciones, es cómo te vas a ver en un futuro. O sea, hoy estamos aquí en el 2024. En un año, o sea, proyéctate, en marzo del 2025, ¿quieres estar sintiéndote culpable por lo mismo que hiciste hace 10, 20 años? En un año, ¿quieres seguir preocupándote que si tu pareja tomó, no tomó, o se fue o no se fue con otra, o hizo o no hizo lo que tenía que hacer? O que si tus hijos, que si te van a ayudar o no te van a ayudar. O sea, en un año quieres estar pasando, atravesando la misma ansiedad o la misma depresión. No, ¿verdad? Todos queremos un cambio, todas queremos vivir la libertad. Ok, en 2 años, en el 2026, ¿cómo te quieres ver? ¿Dónde te quieres ver? ¿Qué actividades quieres estar desarrollando? ¿Alrededor de quién quieres estar? Igual para los 3 años, ¿no? En el 2027, si Dios nos presta vida. ¿Queremos estar en el mismo trabajo? ¿Queremos estar con los mismos proyectos? ¿O queremos algo distinto? ¿O queremos de lo mismo un poco más? ¿Cómo te ves? O sea, tú ponlo, ¿no? Tu situación actual, una vez que definas cómo te quieres ver, ¿te acerca a esa imagen de ti o te aleja?
Esa es la mejor manera de hacer el ejercicio de nuestra fe. La fe no es para tener un título. Ah, soy cristiana. Ah, soy esto. No. La fe es algo que da dirección a tu vida. Por eso dice la palabra el ejercicio de vuestra fe. Entonces, tu situación te acerca, excelente, sigue ahí, inviértele. Inviértele tiempo, inviértele dinero, inviértele oración, inviértele todo. ¿Te aleja? Entonces deja, despoja. Corre hacia donde sí quieres estar. Corre hacia donde sí quieres disfrutar, donde quieres verte, donde te quieres sentir satisfecha. Y no me refiero a que corras o salgas de una casa. O sea, corre de tus propios malos hábitos. O sea, despójate de ese peso. Deja ir, suelta, desvincúlate. O sea, acuérdense la palabra clave en la codependencia. El tratamiento efectivo en contra de la codependencia es fe suficiente para desvincularme de aquello que me destruye. ¿Sí? Esos son palabras eh, sencillas. La Biblia habla de todo eso con otro vocabulario, pero es fe suficiente para desvincularme de aquello que me destruye. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad, hay poder, poder para cambiar. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas, trae verdad, se va la mentira, trae fuerza, se va la debilidad, trae fe, se va la incredulidad. Y esa fe, ese poder, esa verdad nos acerca a una situación deseable. Entonces, así es como yo mantengo mi libertad. Es tiempo, mujeres, de poner tu gozo, mi gozo, nuestro gozo frente a ti. O sea, aquí lo hice de manera individual. Es tiempo de poner tu gozo frente a ti. Si lo estamos hablando como grupo, de poner nuestro gozo frente a nosotros. La palabra en 2 Corintios dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, o sea, esa tristeza que en un momento sentiste por lo que hiciste, ya tuvo su efecto, te arrepentiste. No, no la mantengas, o sea, no te aferres a eso. Dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, que es el remordimiento. Entonces el Señor ya ha roto tus ataduras, ya ha roto mis ataduras. Dejemos detrás lo que ya no nos ayuda. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios ya me ha permitido conocer una nueva libertad, Él ya ha roto mis ataduras, entonces yo puedo proseguir a una meta que a lo mejor me va a costar definir, ¿verdad? Porque dentro de esa inseguridad que aprendimos a tener, no sabemos qué queremos. Eso es muy normal, pero eso no nos tiene que asustar. Ahí es donde hay que insistir. Muchas me han dicho, es que las personas que han estado en terapia siempre encuentran una dificultad. Es que no sé lo que quiero, es que no sé, solo sé que no quiero estar así. Excelente, pues ya empezaste por lo ideal, ya no quieres estar así, entonces ahora define cómo sí quieres estar. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener calma? ¿Quieres tener
satisfacción en tu vida quieres tener, tú ponle en la lista, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí habla de la eternidad. Como les digo, esta vida, el peso de esta vida es temporal, pero la eternidad ya comenzó. Entonces, esta vida se va a acabar y un día nos vamos a encontrar con Él. Y ahí es donde vamos a decir, esto es lo que hice con la libertad que tú me diste. ¿Qué vamos a contestar cuando el Señor pregunte, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿La pasaste bien? ¿Disfrutaste? ¿Amaste? ¿Serviste? ¿No permitiste lo injusto? ¿Te levantaste y hablaste enfrente del que no se podía defender? ¿Alimentaste? ¿Sí? Esas cosas que son deseables, tenemos que proseguir para obtenerlas. Hasta que las veas en tu vida y las experimentes, tú ya vas a haber aprendido a mantener esa libertad. Ahorita estamos aprendiendo, estamos saliendo de esas ataduras, ¿no? El Señor ya llevó todas nuestras cargas, enfermedades, pecados en la cruz del Calvario. Entonces hay que aprovechar eso que Él ya hizo, porque si nos aferramos al dolor, aferramos a lo que no es santo, pues el sacrificio del Señor queda en vano, ¿no? Hay una escritura que habla de todo lo que representa lo que hizo el Señor en la cruz. Es Isaías 53:4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí o no te da libertad todo lo que él pagó? O sea, ¿te sientes culpable? Él lo pagó. ¿Te sientes atribulada? Pues él ya llevó ese castigo por tu paz. ¿Te sientes enferma? Él ya llevó esas enfermedades por ti. Enfermedades del alma, enfermedades físicas, enfermedades mentales. ¿Te sientes perdida? También el Señor dice que Él nos da dirección, que Él es nuestro pastor. Entonces, la promesa 4 nos dice que Dios ha roto nuestras cadenas. Me libero de las preocupaciones, las culpas y el remordimiento de mi pasado y mi presente. Y estoy suficientemente alerta para no repetirlo o no volver a caer en ello. Entonces estoy suficientemente alerta para no repetir mis patrones autodestructivos y yo salgo de esa cautividad, volvamos al ejercicio con el que iniciamos. En nuestro círculo de influencia, si yo salgo de esa área de cautividad, ¿qué es lo que sí les voy a enseñar a esas personas a las que estoy influyendo? Y aquí hay que anotar. O sea, voy a enseñar a enfrentar, voy a enseñar a vivir por fe, voy a enseñar que soy valiosa o valioso, ¿no? Si son mis hijos, si es un hombre, en tu círculo de influencia hay un hombre, que no tengo que esperar que otra persona me valide,
que Dios me hace suficiente. Dios me hace suficiente. Entonces, ¿qué es lo que enseñas cuando solucionas? Cuando enfrentas, solucionas y hay un cambio. ¿Qué es lo que sí enseñas? Aquí lo puedes anotar también. Amén. Entonces, eso es vivir en la libertad. Despojarse, correr hacia un objetivo, enfocándonos en Jesús, o sea, haciendo uso de nuestra fe. Y solo quiero terminar con esta escritura que refuerza este tema del despojo y también está en Isaías, que ya ahí no le puse el capítulo, ¿no? Ahorita les digo en qué capítulo está. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. No os acordéis. Isaías 43 es el capítulo, del 18 al 20. He aquí que yo hago cosa nueva. O sea, nos enseña a vivir en una nueva libertad. Se confirman las promesas del Señor. Pronto saldrá a la luz. Esta promesa fue antes de la venida del Mesías. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo. Déjenme mover esto aquí. Mi escogido. Sí, aquí ya está todo completo. Otra vez, otra vez. O sea, el Señor lo hará otra vez. A lo mejor ya habías sentido algo de libertad, sentiste que retrocediste, volviste a caer cautiva, repetiste un mal hábito. No somos perfectas. Este es un proceso. Es un proceso. Acuérdense que el yugo se va desintegrando. ¿Sí? Otra vez, o sea, enciende esa fe, enciende esa confianza en el Señor porque Él lo volverá a hacer. Y no estamos buscando una perfección, estamos manteniendo una libertad y eso es una lucha que vamos a tener día con día, decisión tras decisión. A veces podrás tener un episodio en el que hayas explotado, en el que te hayas deprimido, en el que hayas coqueteado, cualquiera que sea tu área de cautividad, pero ahí es donde tú puedes escoger no repetir, estar alerta en la próxima ocasión para no repetir eso que te destruye. Amén. Pues damos por terminada la clase. Bendito Señor Jesús, gracias Padre por esa libertad, por ese precio que pagaste para que nosotros fuésemos libres. Gracias porque eres ese maestro con palabras, con ejemplo, porque eres congruente, Señor, porque todo lo que tú dijiste lo has cumplido y lo seguirás cumpliendo, Señor, porque nos enseñas, porque eres paciente con nosotras, porque aumentas nuestra fe y porque nos muestras el camino que debemos de andar. Te amamos, te bendecimos, te pido por cada una de las mujeres que están escuchando esta clase, Señor, sé tú abriendo el entendimiento, trae visión, trae revelación, Señor, de dónde y cómo las quieres ver en un futuro cercano, Señor. Sabemos que para el que cree, todo le es posible. Y nosotros creemos, Señor, creemos en ti, en tu poder, en tu salvación, en esa restauración de nuestras almas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.